El mundo sumergido de las cavernas guarda secretos que pocos se atreven a descubrir. Para algunos, es solo una búsqueda de aventura. Para otros, es un viaje hacia lo desconocido. Este viaje puede convertirse en una tragedia. Hoy vamos a revisitar 3 historias impactantes y misteriosas de inmersiones en cavernas que vimos aquí en las historias fatales. 3 expediciones que comenzaron con coraje y determinación, pero que, en cada curva y cada estrecho corredor, enfrentaron los riesgos más profundos. ¿Qué harías si estuvieras en la oscuridad, a metros de profundidad, con el oxígeno acabándose y la salida perdida en la oscuridad? Para estos buceadores, esa era la aterradora realidad. ¿Pero lograron escapar todos? Hoy vamos a ver 3 historias de exploraciones en cavernas que no salieron como se esperaba. Prepárate para una inmersión en las profundidades del miedo y la supervivencia. Vamos a embarcarnos juntos en este viaje y descubrir qué les sucedió a aquellos que se atrevieron a entrar en las cavernas más traicioneras del mundo. En 1965, un joven llamado Morris Bitzel se arrastró por una grieta con un callejón sin salida. 44 años después, la historia se repitió con el estudiante de medicina John Jones, que quedó atrapado cabeza abajo dentro de un pasaje estrecho que no conducía a ninguna parte. Ambos accidentes comparten causas similares. En cada caso, los hombres cometieron el mismo error crítico, arrastrándose de cabeza hacia lo desconocido. Y si explorar cavernas subterráneas arrastrándose con los pies pudiera evitar tales incidentes, revelamos la emocionante historia de Neil Moss, un hombre de 20 años que descendió en un pozo oscuro y sofocante, con los pies primero. El resultado, sin embargo, no fue el esperado. La jornada de Neil tomó un rumbo angustiante cuando quedó atrapado en un túnel traicionero y desconocido. A cada hora que pasaba, los equipos de rescate luchaban contra la oscuridad opresiva y el barro viscoso, imprimiendo un recordatorio contundente en la historia de los peligros inherentes a la exploración bajo la superficie de la Tierra. El domingo, 22 de marzo de 1959, un grupo de 8 espeleólogos emprendió una audaz expedición a la Cueva Peak, una cueva renombrada con vistas a Castleton en Derbyshire, Inglaterra. Entre ellos estaba Oscar Hackett y Neil Moss, un estudiante de filosofía de 20 años en el Balliol College, Oxford. Conocido por su pasión por la exploración, él estaba acompañado por miembros de la Asociación Británica de Espeleología, compartiendo la emoción de la aventura. Su objetivo era sumergirse en un pasaje ubicado a aproximadamente media milla de la entrada de la cueva, expandiendo los límites del sistema conocido e investigando una fisura descubierta 2 semanas antes en una cámara lateral. El acceso a la caverna presentó su propio conjunto de desafíos, descendiendo cerca de 1000 pies bajo el suelo, a través de un laberinto de cavernas secretas. Al entrar, los exploradores se enfrentaron a la formidable sección Mucky Duck, navegando por un túnel estrecho y húmedo que, principalmente después de las lluvias, a menudo se llenaba de agua. Esto llevó al paso Boulder, una sección comparativamente más fácil, aunque requería negociar una serie de obstrucciones irregulares. Aproximadamente 150 metros en el pasaje, una subida de 3 metros en la pared norte de la galería superior los aguardaba. De un lado, bien arriba de un cascallo íngreme y lamacento, se encontraba el Paso Pickering, un camino estrecho y extenso que exigía una combinación de arrodillarse y maniobrar a lo largo de toda su extensión. Terminaba con una curva extraña y un pozo lodoso. Arriba, el agujero del ojo, lo suficientemente grande como para acomodar un cuerpo humano, marcaba el próximo desafío. Además de una piscina lodosa a la altura del muslo, el pasaje culmina en una de las cámaras más decoradas, la cámara estalagmite, de la cámara y del misterioso pozo estrecho que había sido descubierto anteriormente. No podía contener su expectativa de presenciar la impresionante cámara y explorar la fisura. Cuando el equipo entró en la caverna, eso requirió más de 1 hora de codazos intensos, arrastrarse y escalar. Esta no era una excursión común, fue una aventura desafiante, 1000 pies debajo del suelo, exigiendo energía y esfuerzos significativos. Al llegar a la cámara designada, se tomaron un tiempo para caminar y maravillarse con la belleza natural a su alrededor. A pesar del cansancio del arrastre arduo, el grupo se acercó ansiosamente a la fisura en el suelo.
La entrada de la fisura era lo suficientemente espaciosa para que una persona común pasara, midiendo alrededor de 1 metro por 70 centímetros. La curiosidad consumía a Neil mientras ponderaba lo que había más allá de la entrada. Nadie se aventuró hasta el fondo del pozo, pero estimaron que su profundidad era de aproximadamente 40 pies. El pozo pendía ligeramente fuera de la vertical por 12 pies, seguido de una desafiante torsión en sacacorchos, que lo llevaba a un plano de cama inclinado de 10 pies de longitud, y luego una caída vertical adicional de 18 pies. Alrededor de las 15:30, el grupo bajó una escalera de lados flexibles que se utiliza para acceder a espacios confinados y lugares de difícil acceso. Moss comenzó su descenso hacia lo desconocido, maniobrando y deslizándose hacia abajo. No estaba atado con una cuerda, ya que se creía que la estrechez de la fisura le impediría deslizarse hacia abajo. Poco después de comenzar su descenso, encontró una compresión en forma de sacacorchos increíblemente estrecha, confinada y claustrofóbica. A pesar de los desafíos, logró navegar por ella sintiendo una sensación de realización. Sin embargo, no estaba consciente de los próximos metros. Durante su descenso, Moss mantuvo comunicación constante con el equipo, asegurándoles que todo estaba ocurriendo conforme lo planeado. Después de negociar con éxito la torsión en sacarrolas, Moss obtuvo acceso al resto del pozo. A medida que continuaba su descenso, comenzó a sentir irregularidades en su pie. Inicialmente, él puede haber creído que podría maniobrar alrededor de ellas, como lo hizo en la sesión del sacarrolas. Después de un tiempo tratando de avanzar, finalmente se dio cuenta de que una piedra estaba obstruyendo su camino. Entendiendo que no podría desalojar la piedra, se despidió y al maniobrar dentro del espacio confinado, tomó la difícil decisión de subir de nuevo. Desafortunadamente, Moss se vio incapaz de levantar los pies lo suficiente para subir la escalera. Él quedó atrapado en una fisura elíptica de apenas 18 pulgadas de ancho y gritó a los otros pidiendo ayuda. La fisura era un poco más ancha que un laptop de 15 pulgadas. A pesar de los esfuerzos por levantar a Neil algunos metros tirando de la escalera, esta quedó atrapada entre la superficie de la caverna y el cuerpo de Moss. Incapaz de moverse en cualquier dirección, dificultades como estas no son incomunes en las cavernas. Inicialmente, los compañeros de Moss presumieron que el rescate sería una cuestión directa de bajar cuerdas y sacarlo a un lugar seguro, pero pronto se dieron cuenta de la seriedad de la situación. Se bajó una línea de mano ligera para ayudar en su retorno, pero varios intentos de izarlo con cuerdas terminaron en fracaso, con cada cuerda rompiéndose o cortándose en el borde de la roca. Esto probablemente indujo pánico en Moss. Mientras intentaba subir, se quedó firmemente atrapado justo debajo del sacacorchos. Incapaz de doblar las piernas para sostener la escalera o flexionar los codos para subir más, se encontró en una situación peligrosa. Reconociendo la urgencia de la situación, algunos de los espeleólogos partieron a buscar ayuda adicional. En pocas horas, voluntarios de toda Inglaterra convergieron en la cueva Peak, impulsados por una determinación compartida de libertad. Moss está atrapado. Cientos de voluntarios, junto con la asistencia de la Real Fuerza Aérea, la policía y hasta incluso la Marina, se reunieron para unirse a los esfuerzos. Pocas horas después de que Moss quedara atrapado, los socorristas encontraron otro obstáculo imprevisto. A estas alturas, la atmósfera en el pozo se había vuelto severamente contaminada, con el cuerpo de Moss cortando el flujo de aire. Su desorientación se volvió evidente y su comportamiento se volvió cada vez más irracional. Los testigos lo describieron como menos cooperativo, aparentemente despreocupado por la gravedad de su situación, e incluso sugiriendo a otros que salieran y hicieran una comida. Espeleólogos experimentados fueron enviados al pozo para alcanzar a Neil Moss, pero uno por uno se vieron obligados a retroceder debido al aire tóxico. 3 de los voluntarios perdieron el conocimiento al intentar el descenso. Finalmente, el cuarto voluntario, Ron Peters, logró atar una cuerda alrededor del pecho de Moss. Al comenzar a tirar, se dieron cuenta de que eso solo empeoraba sus dificultades respiratorias. Las noticias sobre su situación se esparcieron rápidamente por las aldeas cercanas. Espeleólogos experimentados, renombrados por su valentía y destreza, se apresuraron a la cueva Peak. Armados con cuerdas, máscaras de oxígeno y camillas improvisadas, estaban determinados a navegar por el pozo peligroso. Pero la bajada resultó ser extenuante. El pasaje estrecho, poco más largo que un hombro, se torcía y giraba, desencadenando sentimientos de claustrofobia. El aire, contaminado con las exhalaciones de Moss, agredió sus pulmones y nubló su visión. Uno por uno,
emergieron derrotados, jadeando por aire fresco, con los ojos enrojecidos y ardientes. La Real Fuerza Aérea transportó cilindros de oxígeno y equipos especializados al lugar. Cuando una entrega de tanques de oxígeno llegó a las 12:30, Vittarini veía esperanza de que esto reanimaría a Moss y facilitaría su rescate. Finalmente, permaneció insuficiente. Se decidió continuar bombeando oxígeno durante la noche, con planes de enviar a un espeleólogo ágil y experimentado, capaz de navegar por el pozo estrecho a primera hora de la mañana. En las primeras horas del segundo día, June Bailey, de 18 años, llegó. Decidida a descender a las profundidades, ella propuso romper las clavículas de Moss, si era necesario, para liberar sus hombros y crear suficiente espacio para sacarlo. Sin embargo, incluso los esfuerzos del legendario Bailey y de otros voluntarios fueron frustrados por los vapores nocivos, obligándolos a retroceder. A principios de la tarde del lunes, casi 24 horas después de que Neil Moss entrara en la cueva, su respiración difícil aún podía ser escuchada. A pesar de la situación desesperada, el equipo permaneció decidido a perseverar. Se utilizaron cilindros de aire comprimido en un intento de limpiar el aire sucio del pozo. Las paredes, la escalera y la cuerda estaban cubiertas de barro, oscureciendo la ubicación de Moss. Todo lo que se podía ver era un bloqueo lodoso justo debajo, con Moss firmemente atrapado en una posición inmóvil, un brazo forzado en un receso bajo un escalón de la escalera, en un intento inútil de liberarse. Mientras tanto, la lluvia incesante amenazaba con inundar el área de Mock Ducks en Peak Cavern. Como medida de precaución, se aconsejó retirarse para la seguridad de todos. Tan pronto como la lluvia disminuyó, acompañados por un médico de la RAF que se unió al esfuerzo de rescate, regresaron a la cabeza del pozo, donde escucharon a Moss respirar por última vez. Pero esta vez no había ningún sonido. Neil Moss fue declarado muerto el martes 24 de marzo de 1959. El doctor Hockett describió la experiencia como la primera y única vez que declaró la muerte sin realmente ver al paciente. Durante toda la aprobación, el padre de Moss, Eric Moss, esperó en la entrada del túnel. Fue él quien pidió que el cuerpo de su hijo fuera dejado en el lugar antes de que cualquier otra persona arriesgara la vida. A diferencia de la creencia popular, la parte inferior del pozo fue sellada con piedras sueltas recolectadas del suelo de la cámara, no con concreto, como se informa con frecuencia. La cámara, que alguna vez estuvo bien decorada y que albergaba el pequeño pozo, se convirtió eventualmente en el lugar de descanso final de Neil Moss. La historia de Neil Moss capturó la atención mundial, haciendo titulares en periódicos de toda América, Australia y el Reino Unido. Hoy, la cámara de estalagmitas se llama Cámara de Musgo, en memoria del valiente joven espeleólogo que trágicamente perdió la vida. Cuando dos buceadores de cueva rompen la regla cardinal del buceo, uno de ellos sufrirá consecuencias catastróficas en una lucha desesperada por sobrevivir. Este es el colapso fatal de la tragedia de Agen Afuif. Los verdaderos exploradores de cavernas son una raza diferente. Estos aventureros están realmente buscando un descubrimiento único en la vida, encontrando pasajes o cavernas que nunca han sido vistas antes. El deseo de ser el primero es suficiente para impulsarlos a situaciones que la mayoría de nosotros no puede comprender. Martin Farr y Roger Solari eran exactamente ese tipo de espeleólogo. Estaban explorando los sistemas de cavernas más extensos del Reino Unido, con la esperanza de extender las pasajes conocidas más allá de lo que estaba mapeado actualmente. Tanto Martin como Roger eran bastante experimentados para sus edades. Con apenas 23 y 26 años, ellos practicaban en cavernas secas desde hacía casi una década, pero solo avanzaron al buceo en cavernas en los últimos 3 años. En 1974, Martin Farr y Roger Solari se unirían para expandir el mapeo del sistema de cavernas, Agen Afuif, en Gales del Sur. Recientemente, un gran explorador bien conocido, John Parker, había abandonado la exploración tras descubrir la existencia de un tercer pozo en una de sus pasajes más largos. Un pozo es un túnel en una cueva seca que desciende en elevación y está lleno de agua. Si el pozo es muy corto, los espeleólogos pueden simplemente contener la respiración e intentar nadar a través de él. Los pozos más largos requieren equipo completo de buceo autónomo para ser atravesados. Las complejidades y peligros de la exploración de cavernas secas
se amplifican severamente cuando se añade el buceo en cavernas a la mezcla. Martin y Roger estaban planeando ir más allá de los 2 pozos que habían sido descubiertos anteriormente y verificar el nuevo tercer pozo. En el viaje planeado para mayo, Martin tuvo que ir solo porque Roger se lastimó la rodilla. Un viaje en solitario siempre conlleva más peligro, porque no hay nadie para ayudar o pedir ayuda si tienes problemas. Martin sabía de 2 riesgos, pero estaba decidido a pasar por el tercer pozo, para ver qué había al otro lado. Solo llegar al tercer pozo ya era un logro enorme por sí mismo. La caminata por la caverna a través de un laberinto de túneles, obstrucciones de piedras y estrechos dura horas. Es casi 1 milla dentro de la caverna para llegar a los 3 sumps. Un espeleólogo debe llevar equipo de buceo, incluyendo algunos tanques de aire por persona. Cada tanque tiene que ser empujado a través de los pasajes estrechos y estrangulamientos de piedras en el camino principal. Un estrangulamiento de pedregullos es un área donde caídas de rocas han bloqueado el túnel con grandes piedras que no pueden ser movidas. Piezas más pequeñas fueron movidas a un lado, dejando un camino ampliamente bloqueado. A través del agujero, luego se arrastrarían y contorsionarían sus cuerpos después. Esta caminata extenuante dejaría a la mayoría de los hombres exhaustos, pero no a Martin Farr. Estaba electrizado de emoción sobre lo que podría haber más allá del Sump 3. Cuando llegó al primer Sump, ya había viajado más de 4.000 pies, de pendientes difíciles, arrastre bajos y espacios estrechos en el paso del arroyo al sur. Pasar por los 2 primeros Sump sería muy fácil para Martin Farr, ya que eran inmersiones de aproximadamente 250 pies y 85 pies de longitud. No importa la longitud, sigue siendo un gran desafío nadar por túneles subacuáticos estrechos, solo para emerger en pequeñas piscinas abiertas, que conducen a caminos aún más desconocidos. El tercer pozo era mucho más largo y nadie había pasado completamente por él aún. Martin esperaba tener suficiente aire para llegar al final, pero no tenía idea de lo que podría haber más allá. Nadó a lo largo de todo el Sump, 3 por 850 pies, antes de llegar a la próxima cámara de aire. Eso era más de 3 veces la longitud del primer Sump, pero estaba emocionado por ver lo que vendría a continuación. Martin dejó su equipo de buceo en la orilla del Sump 3 y luego siguió el camino alrededor de muchas curvas y vueltas. Este largo camino zigzagueaba hacia adelante y hacia atrás por 1.800 pies, la longitud de 5 campos de fútbol. Cuando Martin Farr giró en la próxima esquina, se sorprendió al ver la piscina de otro pozo. Sabía que no podría entrar en el agua en esta visita. Su tanque de aire en el Sump 3 sería suficiente, solo para hacerlo pasar por las 3 inmersiones que ya tenía que hacer para salir de este túnel. Estaba a 1 milla de distancia de la salida y tendría que pasar las próximas 4 o 5 horas trabajando para salir. Tan pronto como volvió a la superficie, contactó a Roger para planear la próxima visita. Necesitarían traer un tanque de aire extra cada uno para explorar el cuarto reservorio en este sistema de cuevas. Roger estaba sintiendo la misma emoción que Martin Farr al considerar lo que podría estar al otro lado. Se necesita un tipo especial de mente de cueva para ver esto como una aventura emocionante. Honestamente, asustaría a la mayoría de las personas, incluso imaginar la sensación de aprisionamiento que lo envolvería después de decenas de empujones apretados y largos inmersiones, atrapándolo cada vez más profundo en la cueva. El 15 de junio de 1974, Roger y Martin Farr siguieron el camino que Martin había visitado apenas unas semanas antes. Antes de entrar en el Sump 3, cada uno de ellos cambió por un nuevo conjunto de cilindros de aire, dejando el tanque parcialmente usado en la orilla para el viaje de regreso. Cargaron 3 tanques, cada uno, para la cueva oscura, y comenzarían la inmersión en el Sump 3 con 2 tanques, cada uno lleno. Ambos sentían la emoción al salir. El nuevo camino fue una novedad para Roger, y los hombres sintieron la energía de la exploración. Durante la caminata de 1.800 pies, se movían lentamente y de manera metódica, para evitar dañar su equipo esencial de buceo. A medida que se acercaban a la piscina Sump y colocaban su equipo en el suelo, un miedo repentino y depresivo cayó sobre ambos. El clima eléctrico de apenas unos minutos atrás había desaparecido para dar paso a un silencio sombrío. Ambos aún estaban ansiosos por continuar la inmersión. Estaban tan lejos de la libertad que las paredes parecían cerrarse y el aire se volvió denso y sofocante.
Cada uno tenía un tanque lleno para la inmersión en SAMP 4, así como el resto del tanque utilizado en SAMP 3. Pero de alguna manera eso no era cómodo. Una válvula rota o un tubo dañado podría dejarlos atrapados en esta misma sala. A pesar de esta espera siniestra, los hombres reunieron su equipo y se deslizaron bajo la superficie del agua. Roger tenía un carrete de 400 pies de línea para ser lanzado. Martin trajo otro carrete con 1000 pies adicionales de línea. Se movían juntos como un equipo, aunque cada uno estaba realmente haciendo una inmersión independiente. Cada uno sería responsable de su propia seguridad, incluyendo decidir cuándo regresar. Los tanques de Roger eran un poco más pequeños que los de Martin, así que sabían que probablemente volvería poco antes que Martin. También tenían diferentes flotabilidades. Roger era positivamente flotante y flotó hacia la superficie, mientras que Martin era negativamente flotante y se hundió hacia el fondo. Se movieron por el pozo recién descubierto, girando lentamente sus cuerpos para pasar por las secciones más estrechas. Se dieron cuenta de que iban cada vez más profundo a medida que se colocaba la línea. Ciertamente no era hora para pánico. El carrete de Roger se quedó sin línea, a 400 pies. En ese momento, Martin ató su línea y pudo ver que Roger estaba sufriendo de problemas de sinusitis nuevamente. Roger ya había pasado por esto muchas veces antes, pero no estaba dispuesto a dejar que este dolor le impidiera hacer este importante descubrimiento. Él continuó y siguió mientras Martin colocaba los próximos 100 pies de línea. Durante esta parte de la inmersión, Martin estaba conscientemente rompiendo la regla cardinal del buceo. La regla de los tercios se estableció como un límite de seguridad para cuando regresar de una inmersión. Si usas un tercio de tu aire saliendo para una inmersión, necesitarías usar un tercio volviendo. Entonces mantén un tercio de reserva para emergencias. Ya había usado su primer tercio de aire y debería haber regresado cuando se acabó la línea de Roger. Sabiendo que Roger tenía menos aire, supuso que Roger había llegado a tercios y ya estaba volviendo a la superficie del agua del SAMP 4. Pero la curiosidad de Martin prevaleció. En un movimiento peligroso, continuó hasta llegar a una pared de grava de piedra. Esto parecía una evidencia clara de que podría estar llegando al final del SAMP y que una bolsa de aire estaría arriba. Él planeó seguir la pared hacia arriba y recuperar el aliento en el bolsillo de aire antes de volver. Ya había pasado de la mitad del camino hacia su tanque y eso lo dejaba en una posición peligrosa. Si llevó más de la mitad del tanque para llegar hasta aquí, necesitaría casi lo mismo para volver. Él rápidamente subió por la pared, hasta que sus medidores de profundidad mostraron que estaba a solo 3 pies de la superficie. Sus esperanzas fueron inmediatamente frustradas. No había nada más que un techo de piedra sobre él. Él sabía en ese momento que debía volver para ir, pero el camino llevaba hacia la derecha y esperaba que hubiera aire justo después de ese afloramiento de roca. Se arrastró por otros 30 pies antes de darse cuenta de que era un callejón sin salida. No había bolsa de aire. Se dio la vuelta por el camino que había venido y pudo ver adelante, en la unión, que Roger estaba cerca de la cima del pasaje, pareciendo bastante sorprendido. Martin hizo señales rápidas de que debían salir inmediatamente. La expresión angustiada en el rostro de Roger podría haber sido una percepción aturdida de que podría no tener suficiente aire para volver 500 pies hasta la superficie del agua. Probablemente estaba buscando el mismo bolsillo de aire que Martin esperaba ver. Ambos se sorprendieron al descubrir que el reservorio no terminaba con una nueva cueva o bolsillo de aire. Martin rápidamente descendió hasta el fondo del pasaje y siguió la línea en dirección a la salida. Había caminado apenas unos 130 pies de regreso hacia la salida. Cuando su tanque llegó al final, intentó cambiar calmadamente a su tanque de reserva, pero un cálculo rápido mostró que apenas tendría suficiente para hacer los próximos 300 pies en este SAMP, así como los 850 pies en el SAMP 3. Tenía un tanque parcial entre el SAMP 2 y el SAMP 3, si al menos lograra llegar hasta allí. Él surgió en la piscina del SAMP 4 con un alivio que solamente una sala llena de aire podría proporcionar. Verificó su medidor para ver cuánto aire quedaba y apenas sería suficiente para sumergirse en el próximo reservorio. Fue una percepción aterradora lo cerca que estaba de una emergencia en tierra. Mientras esperaba a que Roger llegara a la superficie, Martin salió del agua y se sentó en la orilla para calmar los nervios.
Martin sabía que Roger tenía aún menos aire que él, así que si no subía a la superficie en los próximos minutos, sería devastador. Pasaron 10 minutos y, luego, 20. Él estaba llegando a la conclusión de que si Roger lograba salir del reservorio 4, no tendría suficiente aire para pasar por el reservorio 3. Minuto tras minuto pasaba, sin ninguna ondulación o burbuja en el agua. Todo estaba perfectamente quieto. Después de una hora, Martin estaba seguro de que Roger estaría sin aire, y no parecía. Al no haber ninguna bolsa de aire en el reservorio, Martin entró al agua y tiró de la línea guía para apretarla. Tiró, y entonces quedó claro, la línea ya no estaba conectada. Martin recogió la línea hasta llegar al final, donde la línea había sido cortada. Estaba en la marca de 430 pies en la línea, lo que significaba que Roger estaba regresando de la marca de 500 pies, donde lo había visto por última vez. Este era probablemente el momento en que Roger necesitaba cambiar de tanque. Flotó hasta la superficie y tuvo que pasar el brazo por la línea para no perderla. Cambiar tanques en 1974 no era una tarea simple. El equipo estaba mal diseñado y localizar la válvula para un cambio puede requerir la remoción de tanques y la torsión del cuerpo para encontrar la pieza correcta. Cuando un tanque se estaba quedando sin aire, el buceador tenía que literalmente succionar el aire en un esfuerzo estresante e incómodo para respirar. Estas circunstancias podrían haber llevado fácilmente a Roger a quedar atrapado en la línea. Habría sido forzado a cortar rápidamente la línea guía para poder moverse. En la lucha desesperada por conseguir aire, podría haber seguido fácilmente en la dirección equivocada, sin ninguna guía y con pasajes sedimentados. Exactamente lo que lo hizo quedarse sin aire en ese túnel es desconocido. Es cierto que él estaría estresado y luchando por encontrar cualquier bolsa de aire para respirar. La realidad devastadora era que no la encontró. Martin tuvo que recomponerse y permanecer calmado para salir con seguridad de las 3 inmersiones que tenía por delante y de la larga caminata hasta la cima. Pasarían horas hasta que pudiera alertar a alguien sobre el destino de Roger y reunir un equipo de búsqueda para regresar y localizar su cuerpo. La devastadora realidad es que, si hubieran seguido la regla de los tercios, Roger aún estaría vivo. Si Roger se hubiera enredado o hubiera ido por el lado equivocado con medio tanque de aire restante, podría haber tenido la oportunidad de reorientarse y salir a salvo. Si Martin hubiera mantenido una reserva, habría tenido suficiente aire para manejar la situación y buscar a Roger cuando no lo vio a lo largo del pasaje. Después de esa inmersión, Martin Farr declaró que nunca más rompió la regla de los tercios. Tuvo una carrera notable de buceo en las décadas siguientes. En las semanas y años que siguieron al accidente, todos los intentos de localizar a Roger fracasaron. No fue encontrado en ningún lugar en el SAMP 4. Martin realizó una búsqueda extensa en el SUMP en 1981, de arriba a abajo, por casi 700 pies. No pudo localizar ninguna evidencia de Roger. Todavía era un área increíblemente desafiante para explorar. Todo el equipo y el aire tuvieron que ser transportados más de 1 milla de profundidad en los túneles. Pasarían años para que otro equipo explorara este pozo. Nuevamente, sabiendo que el cuerpo de Roger estaba en algún lugar del túnel, los New Cavers esperaban terminar la expansión de lo que estaba al otro lado del SAMP 4, Ken Rowland y Julian Walker en el otoño de 1986. Pudieron ir más allá del límite alcanzado por Martin. Allí, a 720 pies en el pozo, encontraron el cuerpo de Roger Solari, 12 años después de su desaparición. Como este pozo era un lugar tan desafiante de alcanzar, remover el cuerpo de Roger Solari sería casi imposible. Se decidió dejar su cuerpo en el lugar debido al increíble riesgo que esto causaría para cualquier recuperación. Al año siguiente, Ian Walker hizo otro viaje extenuante por el SAMP 4, descubriendo su término real. En 1987, tuvo que viajar 875 pies, por pasajes estrechos, debajo del agua, pasando por el cuerpo de Roger mientras iba, para llegar al final del SAMP. Él finalmente encontró la bolsa de aire elusiva que todos estaban buscando. Esta caverna es la parada final de este camino. No había conexión con ningún otro túnel o sistema de cavernas. Esta caverna terminal fue apropiadamente llamada cámara contra todo pronóstico. La entrada para este sistema de cavernas está ahora cerrada y la llave está disponible solo para espeleólogos experimentados con permiso aprobado. Se colocó una placa cerca de la entrada del SAMP IM en homenaje a la vida de Roger Solari.
Cuando dos buzos comerciales planean una inspección de una represa hidroeléctrica dañada, esperan entrar y salir en solo 15 minutos. A pesar de un plan de preparación riguroso, un error increíble tiene consecuencias mortales. Este es el colapso fatal del accidente en el lago Oliver. El 27 de octubre de 2020 comenzó como un día de trabajo rutinario para Eric Herbert y Alex Paxton. Eran buzos comerciales del Glenn Industrial Group, y el trabajo de hoy fue una verificación rápida de la represa Lago Oliver, en Colón, Georgia. La empresa para la que trabajaban tenía el contrato para realizar el mantenimiento de los sistemas submarinos. La represa era operada por Georgia Power y tenía sus propios empleados en el lugar gestionando las operaciones. Esta era una represa hidroeléctrica que produce energía a partir del flujo controlado de agua a través de ella. La corriente en una de las compuertas de control no estaba funcionando correctamente. Eric y Alex debían echar un vistazo a lo que exactamente estaba roto, para que se pudiera hacer un plan formal para las reparaciones. Con más de una década de experiencia, estaban muy cómodos con los procedimientos involucrados en tal inmersión. Aunque estaban confiados, la planificación es bastante seria y metódica. Uno de los mayores riesgos para los buzos comerciales es la presión diferencial o fuentes de energía en el agua. Esto incluiría válvulas abiertas, agua en movimiento o áreas donde la presión es diferente entre las cámaras. Esa diferencia de presión puede succionar a un buzo hacia un agujero o contra una reja con fuerza mortal. Debido a este riesgo, el esfuerzo más importante antes de la inmersión era identificar las fuentes potenciales de energía en una instalación. Eran generalmente enumeradas una por una en una lista de verificación. La rutina extensa previa al buceo sería para la instalación bloquear y etiquetar todas estas fuentes de energía. Lockout, tagout o lodo exigiría que cada válvula o interruptor fuera bloqueado en la posición cerrada y etiquetado con una etiqueta que advirtiera a los demás que no tocaran hasta que el lodo fuera removido. Este procedimiento es esencial para proteger a cualquier persona en el agua. La lista de verificación del lodo es firmada por 2 empleados de la represa y luego validada por la empresa de buceo responsable del mantenimiento. En este día, el lodo fue completado por los empleados de la represa Lago Oliver y cada elemento de la lista fue verificado 2 veces y etiquetado para mantenimiento. Eric y Alex estaban listos para comenzar a trabajar, pero antes de entrar en la represa, realizaron su propia última verificación para detectar cualquier presión diferencial. Estaban al tanto de la ubicación de las compuertas y de la válvula de desagüe que figuraba en la lista de verificación de lodo. Lanzaron el medidor al agua para confirmar que no había movimiento en el agua en esos lugares. Todo parecía bien, entonces se posicionaron sobre la puerta 3 y se prepararon para entrar en el interior de la represa. Eric era el supervisor de su turno, pero se ofreció para ir allí y verificar la corriente él mismo. Él sabía que las reparaciones adelante exigirían muchos buceos, así que se ofreció para ir allí en lugar de su compañero de buceo. Alex le hizo una señal y dijo que saltaría para ver qué estaba sucediendo. El área en la que estaban entrando era una cámara llena de agua, donde se encontraban las compuertas principales de la represa. Estaba totalmente conectada al cuerpo principal de agua del lago. La puerta del portón sería levantada por una cadena cuando los portones estuvieran abiertos. En posición abierta, el agua fluye a través de la turbina para producir electricidad. Cuando estaba cerrada, la planta no estaba en operación. Este flujo principal de agua se movería a través del conducto forzado hacia las turbinas, donde se produciría electricidad a partir del giro del sistema de turbina. El agua, entonces, desembocaría en la parte más baja del río. Cuando las compuertas se cierren, el tubo de la tubulación forzada se vaciará y será esencialmente una cámara abierta que llevará las turbinas. En este día, tras la conclusión del lodo, la tubería forzada estaba de hecho casi vacía porque todas las compuertas estaban cerradas. Con todo etiquetado, Alex se sintió perfectamente seguro buceando en la estrecha columna de agua. Él comenzó en la parte superior de la corriente y lentamente descendió mientras buscaba cualquier defecto. Él estaba usando una cámara de casco y una luz para registrar lo que pudiera encontrar. Como parte de su equipo de buceo estándar, tenía una luz y una cámara en su casco, comunicaciones con el tender de superficie y un umbilical de aire que le proporcionaba aire continuamente. A medida que descendía la corriente más allá de la marca de 20 pies, todo era rutina y las cosas parecían como se esperaba. La corriente estaba bien, así que continuó deslizándose hacia abajo poco a poco.
Entonces, en un instante aterrador, él estaba completamente consciente del tirón repentino en su cuerpo. Solo tomó un segundo, porque una vez que te atrapa, te atrapa. Su brazo estaba más cerca del agujero y desapareció por el tubo antes de que pudiera intentar cualquier respuesta. Su cuerpo ahora estaba tapando ampliamente el agujero, lo que creó una fuerza aún mayor, donde el agua todavía se estaba moviendo. Con una fuerza violenta de 850 libras de presión, era imposible tirar de su brazo hacia atrás o resistir la fuerza de la columna de agua. Gritó: «¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado!». El brazo de Alex estaba siendo arrastrado hacia dentro de un tubo de 10 pulgadas con una fuerza aplastante. Su cuerpo fue arrastrado con tanta fuerza contra la superficie de la represa que apenas podía expandir el pecho para respirar. Eric inmediatamente comenzó a intentar sacarlo hacia arriba, pero no había cantidad de tirones que pudiera liberar a Alex de esa trampa. Eric y los empleados de la represa estaban tratando de descubrir qué diferencial de presión podría existir para causar tal succión. Todos los lugares de lodo fueron verificados nuevamente, pero estaban desconectados y marcados, como ya se había confirmado varias veces antes de que comenzara la inmersión. Tomó más de 30 minutos descubrir de dónde venía la succión y cerrar la válvula correctamente. Entonces, ¿qué salió mal? Lo que Alex, Eric y hasta algunos empleados de la presa no sabían era que había otra válvula no listada en la lista de verificación del lodo. Este tubo era para desaguar la conducción forzada antes de abrir la compuerta principal. Para evitar esa avasalladora descarga de agua, hay un pequeño tubo de desagüe que permite que volúmenes menores de agua entren en la tubería forzada para llenarla antes de la operación completa de la presa. Este sistema de desagüe, de hecho, tenía 2 entradas posibles de agua. Había una válvula del tipo flapper, similar a la que se encuentra en un inodoro común, y hay una válvula del tipo puerta con una manivela de rueda. Estas 2 válvulas fueron listadas solo una vez, en el formulario de bloqueo. La válvula del tipo flapper fue bloqueada y etiquetada para esta inmersión, pero nadie había girado la rueda de la segunda válvula. Mientras Alex estaba atrapado, tomó algún tiempo para que los empleados accedieran a la rueda para cerrar la válvula y eliminar el diferencial de presión del tubo que estaba succionando a Alex tan violentamente. Esta válvula de cierre estaba localizada debajo de la parte superior de la presa y detrás de una puerta cerrada. A pesar de moverse rápidamente para controlar la presión, tomó casi 30 minutos cerrar la válvula. Parece un pequeño descuido, pero la pequeña abertura de 10 pulgadas era un vórtice devastador en esta cámara de agua. Cuando un gran tubo vacío se conecta a un reservorio entero de agua, hay un increíble diferencial de presión. Este diferencial se llama dP. En matemáticas, el símbolo D significa cambio. La P representa presión. Entonces, cualquier situación de dP en el buceo debe ser cuidadosamente gestionada como uno de los riesgos más mortales en la profesión. El procedimiento Ludo se utiliza para gestionar este riesgo y tener varios pares de aceites en cada fuente potencial de energía, o dP, en el sistema. En este caso, una fuente limitada de 25 pies de agua estaba presionando un tubo de 10 pulgadas de ancho. La única manera de aliviar la presión era cerrar la válvula para aislar el agua del lago del tubo de conducto forzado vacío. Cuando esto se completó, ya era demasiado tarde para Alex. Su cuerpo estaba bajo 850 libras de presión y sus músculos simplemente no podían expandir su pecho para respirar. Después de solo unos minutos, perdió el conocimiento y murió. Tras esta devastadora tragedia, una investigación reveló violaciones de Georgia Power en los procedimientos operativos de la represa. La familia de Alex Paxton demandó a Georgia Power y recibió un acuerdo no divulgado por su muerte injusta. Parece que todos estaban siguiendo los muchos procedimientos y planes para garantizar que no existiera ninguna situación delta P, pero la lista de verificación principal estaba faltando una válvula esencial. La falta de dibujos proporcionados a la empresa de buceo también fue una gran falla. Después de este incidente, la lista de verificación Ludo fue actualizada para incluir todas las válvulas en la represa. La pérdida de Alex Paxton fue causada por un descuido devastador en un componente esencial de cualquier plan de bloqueo etiquetado. ¿Cómo puedes tener una lista lo suficientemente importante como para ser verificada 3 veces para el cierre, pero no incluir una válvula absolutamente esencial en esa lista?